Vamos a irnos a la Biblia, hermanos. Abra su Biblia en el capítulo número 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 1. Y también vamos a hacerlo en el capítulo número 8. Gloria a Jesús. Capítulo número 8. Voy a leer solo un versículo del capítulo número 1, versículo número 8. 1:8 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Capítulo 8. Vamos a leer el versículo 1. Dice: y Saulo consentía en la muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo, verso 3, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner estas peticiones que mandan nuestros hermanos. Gloria a Jesús. Por sanidad de dolor, dice, en el cuello, huesos. Vamos a orar. Vamos a orar por nuestra hermana Lucy Pereira. Vamos a estar orando por Alexi Medrano. Vamos a estar orando por la familia Quintanilla. Que Dios tenga misericordia, dice, que les proteja. Por la familia Villatoro, hermanos. Padre, te damos gracias. Te pedimos que seas tú propicio. Tú eres la única esperanza, la salvación nuestra. Padre, te pedimos que llegues resolviendo, dando salidas a cada una de las necesidades de tu pueblo. Sé propicio, Dios, no tenemos a dónde ir. Tú eres nuestro buen pastor. Padre amado, a ti corre el necesitado y nunca sale con las manos vacías. Hoy corremos a ti en fe, Señor amado, y tomamos la victoria en esa familia, en esa economía. Tomamos la victoria, Señor, en esa enfermedad. Levante sus manos. Dios mío, sabemos que tu palabra tiene poder. Sabemos que tú eres el médico por excelencia. Por Jesucristo te lo suplicamos. Y ahora te pedimos que nos envíes tu consejo, Espíritu Santo. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Dios cumple sus propósitos. Quiero referirme a lo que todos conocemos como la situación en la que cayó el hombre luego que falló a Dios. Esa situación en la que cayó fue en la situación del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero dentro de esa caída estrepitosa que afectó todo el género humano, la
humanidad estaba totalmente envuelta en esa condena. No había forma, habla el profeta, que para esa mancha de lo que es el pecado no hay lejía, no hay jabón, y en este caso no hay nada que pueda revertir lo que es esa situación del pecado, que no es otra cosa sino el haber fallado, el haber errado a donde Dios nos había dicho que debíamos de pegar. Eso significa el pecado. En ese sentido, al no haber una manera de cómo poder salvar la humanidad, es lo que permite que Dios, dentro de esa eternidad, deciden, hermanos, enviar a lo que en este caso sería al Hijo de lo que es la persona de Dios. El Hijo, nos referimos a Cristo, es el que trajo las buenas nuevas. Las buenas nuevas, que es lo mismo evangelio. Cuando usted escucha evangelio, lo que significa en el griego es noticias buenas. ¿Cuáles son las noticias o qué significa entonces el trasfondo de las noticias buenas? Que para el pecado, que no hay jabón, que no hay religión, que no hay manera, el Señor envía ese mensaje de buenas nuevas, que en Cristo había esperanza, había salvación. Y eso fue lo que empezó Cristo a promulgar. Luego el Señor se hace llamar a 12 hombres para discipularlos, para que luego de que su ministerio finalizara, Él delegaría esta función de llevar estas nuevas de gran gozo al mundo entero. Y en el caso que llega el Señor al fin de su ministerio en la tierra, es ahí donde, luego de que Él entrega su vida en la cruz del Calvario y luego que resucita, se reúne con sus discípulos. Estos discípulos son los que dije hace un momento que Él había discipulado, que Él había entrenado para que luego de su partida estos le dieran la extensión a las buenas nuevas de gran gozo, a las nuevas de que si se creía en ese Cristo del que se hablaba el evangelio, pues había salvación y había limpieza para la mancha del pecado. Y en este versículo número 8, que es el que leíamos del capítulo 1 del libro de Hechos, fíjese bien, dice, cuando los discípulos, luego que el Señor ha resucitado y una vez más reafirma lo que es la comisión que les va a dar, dice que entonces, dice el versículo número 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, que es el que leíamos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el mensaje, o este es el reiterar de la gran comisión. En el capítulo número 15
verso 16, también vemos, hermanos, o 16:15 de Marcos, Mateo 28 también, que es luego de que él había resucitado, en esos 40 días que él anduvo con ellos, les ha siempre recomendado que ellos tienen que llevar a cabo esta gran comisión, el llevar el mensaje que es la medicina para el pecado, la medicina para el hombre que en esa condición no va para el cielo, sino va para la condenación eterna. Pero es acá donde se los reitera cuando le dice: ustedes no deben de estarse preocupando cuáles son los aspectos políticos, sino más bien lo que es su asignación es, primero, que van a recibir poder, y luego que hayan recibido ese poder, ustedes me serán testigos acá en Jerusalén, luego lo harán en Judea, y a continuación lo harán en Samaria, y por último lo llevarán a los fines de la tierra. Los discípulos escucharon muy bien esta recomendación, y ustedes se recuerdan, y vemos más adelante en el capítulo 2, de qué manera luego ellos reciben el Espíritu Santo, porque vino sobre ellos, dice, cuando estaban ellos reunidos y hablaron lenguas. Y luego vemos en el capítulo 2, de hecho, a un Pedro predicando la palabra, y se convierten en esa predicación 3,000 personas. Qué importante esto. En este caso estamos viendo que está funcionando lo que el Señor había recomendado. Estamos viendo frutos significativos ya de un montón de gente, que en este caso 3,000 personas, han abierto su corazón para creer al mensaje que es el que limpia de la muerte el pecado. Y vemos, hermanos, que, bueno, esto, como diríamos, empieza muy bien. Pero cuando leíamos nosotros en el capítulo número 8, vamos a preguntarnos qué quiere decir y por qué venimos a el capítulo 8 y versículo 1 en adelante. Bueno, vamos a explicarlo. Lo que leemos o leíamos dice: y Saulo consentía con la muerte, en que hubo, y ese día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea. Fíjese, se vuelve a mentar Jerusalén, se vuelve a mentar Judea, y se vuelve a mencionar Samaria. Fueron esparcidos. Vamos a ver, acá hay un cambio, hermanos, acá hay un quiebre. Y lo que vamos a ver acá es que las cosas han cambiado, que hay algo que hay que ponerle atención, y es que hay una muerte de un santo. La muerte de Esteban, un hombre poderoso, un hombre lleno de sabiduría, por supuesto respetable dentro de lo que era la iglesia de Jerusalén. Pero es esto doloroso cuando vienen y lo apedrean. Y al ser apedreado, esto marca, hermanos, un antes y un después. Póngale atención a esto. Y al marcar ese antes, como decíamos, lo vemos que luego la iglesia es esparcida por toda Judea, por toda Samaria, y sucesivamente, hermanos, se vuelve a retomar luego de algún tiempo lo que era la visión del Señor. Ahora el punto es, ¿por qué el Señor permite esto?
¿Por qué el Señor no guarda a hombres como un Esteban? No protege de la muerte a un santo de este talante como lo era Esteban. ¿Y por qué Dios no detiene lo que es una fiera, terrible persecución que obviamente está encabezada por un hombre que se llama Saulo? ¿Por qué Dios? Por eso decíamos en el verso 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba o los llevaba a la cárcel. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Ahora, la razón es la siguiente y es a lo que vamos. Yo decía, a manera de tema, que Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Y en este caso es porque la iglesia, hermanos, a la que en el capítulo 1, verso 8 de Hechos, se les había reiterado cuál era su misión. Esta iglesia se detiene, no sé, pero no menos de unos 15 años, 12 años, sin llevar adelante el propósito de Dios. Porque en el versículo 8, lo que leíamos es, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia se había quedado, hermanos, en un acomodamiento dentro de lo que era Jerusalén. Esto sin duda era por el prestigio que había logrado la iglesia, por el respeto que había logrado la iglesia, por, bueno, el ambiente que había, que es un hecho que los milagros y que todo esto era, hermanos, para hacer fiesta toda la vida. Sin embargo, el propósito de Dios no era que se hiciera fiesta toda la vida en Jerusalén. El propósito de Dios era, vayan primero, luego de Jerusalén, vayan a Judea, vayan a Samaria y luego vayan a lo último de la tierra. Pero claro que cuando, hermanos, hay este acomodamiento dentro de los hombres de Dios en la iglesia de Jerusalén, eso lo que genera esto que estamos leyendo de la muerte de un gran siervo de Dios, de la muerte que el hecho de que haya sido un desparpajo, para decirlo en palabras corrientes, hermanos, es porque esto iba en serio. Es porque no solo Esteban iba a ser muerto, sino que iban a ser muchos otros muertos. Pero para que no se diera esa mortandad ahí, es lo que permite que dice ahí, y unos, dice, salieron en el capítulo 8, verso 1 en adelante, y hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, mire qué interesante, fueron esparcidos por la tierra de Judea. Hoy sí. Y luego por Samaria. Habla acá la Biblia que Felipe llega a Samaria. Felipe era uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Pero el miedo de morir, dijo Felipe, pues me voy, porque aquí me van a matar. Y va a Samaria. Ustedes saben que en este capítulo 8 se habla de todo lo que genera Felipe, hermanos, con las noticias de las buenas nuevas en Samaria. Esa noticia fue tan impactante en la región de los samaritanos, que se convertían a montones, que se convertían los brujos y sucesivamente, y otros salieron por otras regiones. Dice la Biblia que luego Felipe de Samaria sale guiado por el Espíritu Santo
a evangelizar, a darle las buenas nuevas a uno que había venido de Etiopía a adorar a Jerusalén. Felipe le cuenta el mensaje de salvación, el evangelio de la buena nueva. Y este hombre, hermanos, recibe ese mensaje y luego, sin duda, ese mensaje o este hombre se convierte en la extensión de la predicación de las buenas nuevas en todo lo que era la región de Etiopía. Dicho de otra manera, se va expandiendo el evangelio. Pero ¿a precio de qué se va extendiendo el evangelio? A precio, hermanos, de sangre, a precio de dolor, a precio de muerte, que es lo que vemos acá. Es lo que mueve a la iglesia, es la muerte de un Esteban. Un Pablo, por supuesto, que es el que encabeza el grupo de personas que han matado a Esteban. Y luego Pablo le da seguimiento a la persecución de la iglesia. Y vemos que la iglesia, hermanos, que la mayoría de la iglesia de Jerusalén se tuvo que mover, se tuvo que esconder, se tuvo que correr. Y luego que corrieron, llevaron las buenas nuevas. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Hermanos, para ir ya aplicando a lo que el Señor ponía en mi corazón, parecería que este cometido solo fue para aquellos 12 hombres, para aquellos de hace 2000 años. Yo quiero decirle que si nosotros creemos que de esa manera es que trabaja Dios, pues no hemos entendido cuál es el trasfondo de lo que es la economía nueva testamentaria. El propósito siempre de Dios es de que cada uno de los que reciben las buenas nuevas de el evangelio, que es el que, hermanos, que es el remedio poderoso para el pecado, que dice la Biblia que la paga es la muerte. Cada uno está llamado de aquellos que hemos recibido este favor. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hemos recibido? Para ya traerlo a lo nuestro, ¿qué es lo que por qué está acá? ¿Por qué usted habla de cielo? ¿Por qué usted y yo ahora nos ha cambiado la vida? Yo no digo que estemos en los mejores momentos, como se podría entender, pero en comparación de lo que está este mundo, usted y yo hacemos la diferencia. Usted y yo somos diferentes. Usted y yo comprendemos de dónde venimos, qué andamos haciendo y para dónde vamos. Vamos una vez. Usted y yo no somos ignorantes de la salvación de Dios. Usted y yo la hemos experimentado. Nuestras vidas han cambiado. Nuestros lamentos se convirtieron en baile. Amén, iglesia. Nosotros somos testigos fehacientes que el evangelio no es, hermanos, una mercadología que se ha inventado la humanidad. Nosotros somos conscientes y debemos de ser fehacientes testigos que el evangelio, como dijo Pablo, es poder y salvación para los hombres. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Ese es el evangelio. Cada uno de nosotros ha recibido ese evangelio y nosotros muchas veces nos cantoneamos, hermano. Nosotros muchas veces nos exaltamos, nos gozamos de ser portadores y beneficiarios del evangelio de la gracia. Nosotros allá en la colonia donde vivimos, muchas veces nos encerramos y disfrutamos el evangelio. Pero ¿a qué quiero o a qué me lleva el Señor en esta mañana? Sencillamente, hermanos, yo quiero decirle que cada uno, la Biblia dice, de gracia recibimos. Ese es uno de los principios que podemos aplicar acá. De gracia usted y yo
hemos recibido. Sí, levante la mano los que de gracia hemos recibido. Nosotros no recibimos el evangelio de la salvación por mérito. Nosotros lo recibimos por la pura misericordia de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por la pura misericordia de Dios. No es que nosotros nacimos buena gente. No es que Dios tiene sesgo para amar a unos y aborrecer a otros. Por gracia soy salvo. Pero es ahí que si por gracia entonces lo que hacían los que tenían las bodegas de sal era ir a llenar, a arreglar las calles con la sal arruinada. En esa idea es que dice: cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para echarla fuera. ¿A qué se refiere? ¿Está hablando de sal? Sí, está hablando de sal, pero en eso está dando un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? A los apóstoles, a la iglesia, a usted y a yo y a mí, perdón, a nosotros nos está diciendo esa palabra: ustedes son la luz, ustedes son la sal. No podemos dejar de alumbrar, no podemos dejar de salar, no podemos dejar de expresar las buenas nuevas. Porque, hermanos, este mensaje es el que cambia. Este mensaje es el que transforma. Este mensaje es el que trae vida para los muertos. Amén. Ahora hay algo que hay que ponerle atención. Hermanos, yo no sé si me he dado a entender, pero creo que esto que he hablado es sencillo. Y esto es tan sencillo que podemos aplicarlo. ¿Qué sucede si nosotros no cumplimos el rol?
¿Qué sucede? Por ejemplo, yo le preguntaría, o nos preguntaríamos, ¿cuál es el empeño que tenemos de ser la extensión de la luz o ser la sal que preserva lo corrompido de esta tierra? ¿Cuál es esa parte que estamos nosotros implementando como creyentes? Como que la iglesia, en términos generales, como que la iglesia se ha quedado igual que la iglesia del inicio en Jerusalén. Se ha quedado recibiendo los aplausos de los hombres. Se ha quedado, hermanos, o nos hemos quedado rozándonos las manos y como diríamos, como en asuntos puramente humanos, políticos, sociales. En eso como que nos hemos quedado como iglesia. Por ejemplo, hemos visto en este país mismo que mucha iglesia se levanta con pancartas para, hermanos, para atajar lo que es la violencia. Y mucha de nuestra iglesia contemporánea se inserta dentro de lo político para incidir como iglesia. Pero este asunto no es con pancarta, este asunto no es con políticas humanas. Damos un gloria a Dios. Este asunto es que asumamos el compromiso y abramos la boca y llevemos el mensaje de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esto no cambia con pancartas. Esto no cambia con que yo sea, hermanos, el segundo del mayor político que pueda haber en el país. Esto no cambia. Los hombres seguirán muriéndose. Los hombres los seguirá matando el pecado. Se necesita que se levanten mujeres y hombres y prediquemos las buenas nuevas de Cristo. Se necesita que prediquemos primeramente en Jerusalén. ¿Dónde es Jerusalén? Ahí en tu casa. Yo me preguntaría, ¿cuántos hijos tuyos o nuestros, para generalizarlo, cuántos están al borde de perderse? ¿Cuántos tu esposa, tu esposo, tus vecinos, cuántos? La gente está sin brújula, sin esperanza, pero ¿cuántos de nosotros les hemos llevado las buenas nuevas? Yo pienso que muy poco lo estamos haciendo. Bendito Dios que a través de los hogares de restauración, dado este sistema, por lo menos podemos hacer un poco de esto que nos ha mandado el Señor, hermanos. Pero lamentablemente a veces nos quedamos ahí como acomodados siempre, incluso cuando hemos abierto un hogar, y no somos de aquellos que vamos a sentir dolores de parto, hermanos, cuando llegue ese momento de llevar a cabo esa predicación en el hogar. Como que hay un acomodamiento, como que se ha vuelto esto rutinario. Pero ¿sabes por qué Dios nos ha permitido por lo menos el predicar a nosotros de esta manera? Es porque el Señor no pondrá cargas que no podamos nosotros sobrellevar. Usted no puede ir a Nicaragua, usted no puede llevar este mensaje de las buenas nuevas, hermanos, a Chile, no puede llevar este mensaje de las buenas nuevas a Europa. No, pero podemos empezar con Jerusalén, podemos empezar con la casa, podemos empezar con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. El que tenga oídos que oiga. El problema es que no es de venirse solo para la iglesia. El problema es que hay un montón de gente agonizando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay gente agonizando. Ese es el problema. Qué bonito nos venimos. Somos creyentes, aleluya, vamos, qué bueno. Dios me sanó, Dios me libró, Dios me restituyó, Dios me proveyó. Sí, eso es lo que ha hecho el evangelio. Pero eso debe de extenderse al necesitado. Debe de extenderse
Fíjese que aquella palabra que leemos en el capítulo 25 de Mateo, que se puede aplicar de diferente manera. Cuando le dice el Señor, buen siervo, vengan, le dice, porque yo estuve desnudo y me vistieron, tuve hambre y me dieron, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y le dicen ellos, ¿a dónde, Señor? Nosotros nunca hemos hecho eso contigo. ¿Está conmigo? Nunca hemos hecho eso contigo, por cuanto le hicieron a uno diríamos, yo lo diría en esta versión, por cuanto llevaron ese mensaje, por cuanto llevaron este evangelio, esas buenas nuevas de vida ahí a ese necesitado, y comió ese necesitado y bebió ese necesitado. Por eso pasen al gozo de su Señor. Es decir, es lo mismo. Nosotros no podemos quedarnos con el tesoro en la bolsa, no podemos quedarnos con la luz debajo del almud, no podemos quedarnos con la sal sin efectividad. Nosotros tenemos, iglesia del Señor, tenemos que levantarlos. ¿Qué pensó usted? ¿Que está contento Dios con aquel que no hace nada? ¿Qué pensó usted, aquel que solo se pone su vestidito y dice, voy por la iglesia? ¿Y los otros que se están muriendo? Tu mamá que está yéndose para allá, tu papá, tus hermanos, tus vecinos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es lo mismo que estaba sucediendo en Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Jerusalén? Lo que estaba sucediendo en Jerusalén era un tremendo acomodamiento, por verlo de esa manera. Se puede ver de otra forma, pero el Señor cumple sus propósitos. Y aquí usted puede ver, ahí está claro, que en el capítulo 8 dice que matan a Esteban. Y Esteban, claro que no era un apóstol, pero era un hombre amado por su santidad. Era un hombre apreciado y de bendición en medio de la comunidad cristiana. ¡Fua! Viene, hermanos, el apedreamiento. No hay, dice la Biblia, que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Nada, aquí no hay casualidades, señores. Aquí no podemos estar ahí pensando que esto fue un error mío, que esto fue una casualidad, que esto a saber cómo se dio. Nada se mueve, ni un cabello de nuestra cabeza, hermanos, no deja de estar bajo control de Dios. Entonces, Dios tiene que levantar a un Saulo, un hombre odioso para el evangelio, un hombre terriblemente celoso, conforme él lo ha dicho, con respecto a la ley, y celoso en el mandamiento. Este hombre, dice Dios, mire cómo, aunque después Dios lo desarma a él, pero primero lo ocupa como un instrumento para mover el agua. Y eso es lo que vemos acá. Bueno, dice el Señor, voy a permitir que muera Esteban, que apedreen a Esteban. Primero saca a este Saulo, que es un hecho que él era el que comandaba este grupo de apedreadores, porque dice que Pablo era consciente o estaba presente cuando esto se estaba dando. ¿Y por qué? Usted debe preguntarse por qué llevaron las ropas de Esteban a los pies de Pablo. Era el jefe de la pandilla, él era el jefe. Ahora, hermanos, ahí vemos cómo Dios usa. Damos un gloria a Dios. A veces Dios tiene que usar, ya dije, una pandilla. A veces vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. A veces Dios tiene diferentes maneras. Dios tiene diferentes maneras. Levante la mano los que han recibido las noticias de gran gozo. Ya bajó esto, ¿no? Como que ya va entendiendo, ¿verdad? Que tiene un compromiso.
Bueno, si usted cree que todavía no ha recibido las buenas nuevas de gran gozo, pues esta mañana es oportuno para que lo pueda hacer. Pero, hermano, si usted lo ha recibido, si nosotros lo hemos recibido, bueno, yo pienso que pongamos la barba en remojo. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo del final. El tiempo, no estemos esperando cientos de años todavía para que la iglesia siga, hermanos, envejeciéndose y acomodándose más de lo que está. No, estoy, dice el Señor, pronto para venir. ¿Está conmigo? Dice, ¿cuáles son las señales? Señor, las señales son estas y estas y estas. Estas son las señales. No, estas señales son las que van a preceder mi venida. Las señales del Señor las estamos viendo, pero ni con señales nos estamos, hermanos, activando. Bueno, entonces el Señor esta mañana, los que tienen oídos, oiga, el Señor nos está hablando por la buena. Yo no sé cuántas veces les habló a los de Jerusalén antes que hubiera esta muerte de este hombre santo. Yo no sé, porque el Señor siempre anticipa. El Señor siempre habla antes. El Señor siempre manda un mensajero. Damos un amén. Por lo menos cuando a Nínive, antes de que le cayera el juicio, le mandó a un Jonás. Y a Sodoma, antes que lloviera fuego, le mandó a un lobo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que actuar a la buena. Yo diría, hermanos, porque jamás Dios nos va a tolerar. Mire, aquí no toleró. Usted leyó bien. No, ustedes dejen de estar pensando en política. Dicho de otra manera, Señor, restaurarás el reino. Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? Si tú restaurarás el reino, le dice el Señor. No, le dice, ustedes no tienen, ¿qué les incumbe lo que es el reino? El trabajo de ustedes y la comisión de ustedes es, primero van a recibir poder de lo alto. Porque tampoco, así como decía nuestro hermano que predicaba, tampoco esto es efectivo sin el poder del Señor. Sin el poder del Señor estamos fritos. Sin el poder del Espíritu Santo en nosotros vamos a ser derrotados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Sin el poder. Por eso el Señor no los manda, hermanos, con las manos vacías. Recibiréis poder. Y yo reitero lo que decía nuestro hermano Plinio. Como que hemos caído en un vacío terrible, que la iglesia no cree que tiene un compromiso, y como no cree que tiene ese compromiso, poco le interesa ir a recibir ese poder de lo que es el Espíritu Santo. Nosotros vemos gente que pasa. Yo decía en una ocasión, no hace mucho, que cuando yo empecé la vida cristiana era un avivamiento poderoso. Profecías, tremendo. Pero eso se espumó del país y de Centroamérica. Porque lamentablemente se fue, diríamos, o se pausó el Espíritu Santo porque ya hay mucha pompa, mucho interés por el reconocimiento humano. Las iglesias andan peleando a ver quién es la más grande. O sea, ¿qué dirá el Espíritu Santo? Bueno, están peleando porque estos tienen más miembros en sus iglesias, y estos otros andan peleando porque saben la mejor teología que jamás se haya dado. Damos una vez. Y estos otros, aquí no se trata de pleitos, aquí nos han puesto a hacer una tarea, iglesia del Señor. Y la tarea no es, hermanos, no es presumir de dones y de cosas y de doctrinas. La tarea que nos han encomendado es ir y predicar este evangelio a todas las naciones. El que creyere y que creyere fuere bautizado,
ese será salvo. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Ese es el llamado. Y usted dirá, bueno, eso no es conmigo, eso fue para los apóstoles. Ahí, tenga paciencia. Tenga paciencia. Entonces la iglesia no se preocupa por recibir el poder. ¿Por qué? Porque cree que esas obligaciones fueron para los de ayer, pero no para los nuestros. Y entonces vemos iglesia que ni sabe, ¿y qué es eso de lenguas? ¿Y qué es eso de Espíritu Santo? No, léalo en el 8 del 1 de Hechos. ¿Qué dice ahí? Ustedes no tienen que estar pensando en los asuntos sociales, como decía Jorge Luis en una predicación. Pues sí, las iglesias ahora llenas de colegios, entrenando niños en negocio. Es que no nos puso, hermanos, para estar de pedagógicos en esos campos. El Señor no le dijo, pongan un colegio, ustedes pongan aquí también ventas para el beneficio de la iglesia. No, lo que le dijo es, damos un gloria a Dios, ustedes recibirán, aleluya, ustedes recibirán poder. Eso es lo que les encomiendo. Usted va a recibir poder. Yo hago una pregunta. ¿Usted ha recibido ese poder? ¿Usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Mire que cómo coincidimos. Usted ha recibido el Espíritu Santo. O es de los cristianos, aleluya, que cuando se mueve la tierra, gloria a Dios, viene Cristo. Que tenemos esa actitud loca, que apenas hay un bombazo, ya viene Cristo. Que bombazos siempre han habido. Cristo vendrá a la hora que no sepáis y a la hora que no sabéis. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y ahí estamos. Y vamos a ver, y dice en el Evangelio de Marcos, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Es decir, Dios capacitó a hombres con el poder del Espíritu Santo. Pero ¿hemos entendido eso? La gran pregunta es, hermano, no, es que eso fue para ayer. Es que eso ya no es para mí. Eso es terriblemente incorrecto, porque el principio prevalece: de gracia recibiste, de gracia tenemos que dar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el Espíritu Santo, hermano. Buscar el Espíritu Santo. Yo me recuerdo que cuando vengo a Cristo, cuando Cristo me trae a Él, mis 3 peticiones, mi deseo grande será, 1, bautizarme en agua cuanto antes, porque yo vine a quedarme. 2, que me bautizara el Señor con su Espíritu Santo. Y 3, yo quería diezmar desde entonces. Quise eso. Es 3 cosas que yo le he venido diciendo por años. Pero en cuanto a lo que fue, bueno, el bautismo, cuando hubieron bautismo me fui a meter. Y cuando se trataba de la búsqueda del Espíritu Santo, hermanos, una búsqueda tremenda, una búsqueda, yo necesito. Y como decía el hermano, el que lo anhela es el que lo va a recibir. Me recuerdo que en un retiro, claro, hoy nos podemos hacer retiros, toda la cosa ha cambiado, pero aquí en la iglesia hay retiros. Al principio que empezamos en la iglesia, los diáconos, yo me recuerdo que veía unos diáconos que no habían recibido el Espíritu Santo metidos en esa oficinita, hermano. Ahí llovía fuego, esos hombres buscando el Espíritu, y se venía aquel derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos.
Es lo primero que se tiene que hacer. La iglesia tenemos ahorita en términos generales, yo no estoy hablando local o de acá, estoy hablando en términos. La iglesia en lo general, aquí y a donde se llame iglesia, ha quedado en el acomodamiento. Igual que la iglesia de Jerusalén, cómodos, se reúnen en los estadios, llenan estadios para ir a ver a un artista. ¿Sabe qué significa artista en el griego? ¿Alguien me puede decir? Hipócrita. Para ir a ver a una persona, se llenan los estadios. ¿Cómo le llaman a esas reuniones de música en los estadios? Los conciertos. Hoy es un corto, dicen. Ahí te mando un corto, dicen. Y los conciertos. Pero había que preguntarse si, hermanos, si en esos conciertos, ¿a quién es a quien se alaba? ¿Qué es lo que se pretende? Así ha quedado la iglesia. La iglesia debe de ser objetiva, damos un gloria a Dios. La iglesia debemos de saber que el tiempo es corto, la noche viene cuando nadie podrá hacer nada. Entonces, vamos a ver. Primero busquemos lo que es la investidura del Espíritu Santo. Por vida tuya, hermano. Hágalo. Hagámoslo. No se quede. Para que luego lleve el mensaje de las buenas nuevas a los otros, porque de lo contrario no va a funcionar. Ahora, fíjese bien. Termino con esto. Vuelvo a repetir el tema. ¿Cómo se llamaba el tema? Vamos a ver. Digámoslo todos. ¿Cómo se llama el tema? Dios cumple sus propósitos. O sea que no se escapa nadie, papá. Yo no sé. Bueno, empecemos con los hogares que usted tiene. ¿Qué está haciendo en sus hogares? ¿Qué está haciendo en sus hogares? Usted está perdiendo, usted solo está haciendo algo ahí como para pasar el sábado y para pasar, pues para que se diga que se hizo algo. Es que no es para eso, que es para brillar. Y si lo está haciendo, sigamos avanzando. Sigamos brillando, porque ese es el llamado que se les hizo. Ustedes seréis testigos acá, luego allá y luego hasta allá. Pero como siempre padecemos del mismo mal, la iglesia se acomodó, igualito como estamos ahora. La iglesia en todo el mundo, usted va, acomodamiento, euforia, emocionalismo, y eso es todo. Donde quiera, exhibiciones de los logros y sucesivamente. Pero finalizo con esto. Acuérdese, yo no estoy profetizando. Dios cumple su propósito. Usted no va a poder, ni yo poder decir, estos de la iglesia no podían decirle, Señor, no era el tiempo. Señor, las condiciones no estaban dadas. Por eso es que todavía no habíamos despegado. Señor, es que todavía no tenía, yo todavía no había sacado el seminario. Es que yo todavía, Señor, no tenía los recursos. Es que todavía la gente está escéptica, no quiere nada, Señor. No, es que no es eso lo que está preguntando el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ponerle atención a esto? Lo que dice Hebreo, Dios es el ¿qué? Mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Lo cree? Yo no quiero profetizar, pero oiga, Dios cumple su propósito.
¿Cómo los cumple? Aquí vemos garrote, papá. Aquí vemos muerte. Aquí vemos algo grave. Necesitamos eso. Necesitamos que nos pegue Dios a donde más nos duele para que reaccionemos y nos levantemos y corramos como corre Felipe. Y llega el evangelio de la luz del evangelio a Samaria y se convierte en los samaritanos y los brujos. A un Jonás, le voy a poner este otro ejemplo. A un Jonás le dijeron: Jonás, mire mi amor, venga para acá, usted es profeta, ¿verdad? Usted tiene la dicha de que yo lo llamé como profeta. Usted me va a llevar este mensaje de salvación a Nínive. Y dice el hermano Jonás: no, ¿por qué le voy a llevar el mensaje a esos impíos? Y agarró para donde no debía de agarrar. Por allá lo encontró el Señor navegando sentido contrario. Y no sé cómo, quizás el Señor tiene, ¿cómo se llaman esos chisitos que le ponen a los GPS? Quizás el Señor tiene todo GPSeado y vio dónde iba el barco, donde iba huyendo el desobediente, el que no quería cumplir su propósito. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que no quería cumplir el propósito. Y dijo el Señor en el radar, no, dijo, vean ahí donde va el GPS, aquí va, Señor, le dijeron ahí los secretarios. Bueno, empecemos a trabajar ahí. Empezaron, usted sabe, le pegó una revolcada, para decirlo en términos comunes, a Jonás, que el tal tipo fue a parar hasta las tripas de un gran pez. Y allá se revolcaba y decía: estoy en el Seol. Y allá chillaba y oraba. Cuando estaba afuera no le quedaba tiempo de orar. Ahí sí se echó una oración con todo el alma. Y oiga, y le dijo el Señor: pez, lléveme a este fulano a las playas de Nínive. Y dice el pez, hermano, menos mal que no encalló el pez ahí, porque era tamaño animal. Tiró el sujeto y el sujeto se paró y como que había nacido de nuevo y empezó a regañadientes: Nínive, dentro de 40 días será destruido. Hermanos, ese fue el mensaje, solo abrió la boca. ¿Cuánto lleva ese mensaje? ¿Cuántas letras? Nínive será destruido dentro de 40 días. ¿Cuántas palabras son? Nínive, ese fue todo el mensaje. Eso era todo el mensaje. Lo que tienes que decir tú y yo es que Cristo tiene vida, es que en Cristo hay esperanza, es que tenemos que llevar el mensaje de restauración a los perdidos. Allí en tu casa, allí en tu reunión, allí en tu colonia, allí en tu pueblo. Levantémonos, porque Dios, dígalo de nuevo, Dios cumple sus propósitos. Que yo no puedo, hermano, yo ya no puedo caminar. Abra su casa y predique las buenas nuevas de Jesucristo. A la gente Dios les ha dado casa y ahí vienen enllavadas. El ladrón llega y se mete y como que anda Juan por su casa, pero no quieren dejar meter a Cristo en sus casas. Nadie puede tener excusas que no puede llevar adelante la comisión del Señor. Todos podemos hacerlo. Hogares de restauración que se están muriendo, levántense, hermano, porque Dios va a cumplir el propósito. Si no queremos por la buena hacer lo que nos ha mandado, Dios tiene métodos. Y los métodos de Dios, aquí los vemos, son duros.
Pero a mi modo, a veces necesitamos la dureza de Dios cuando no tendría que haber necesidad, cuando uno sabe que de gracia ha recibido, de gracia tenemos que dar. Pónganse de pie.